Penguin Random House Audio presenta El verbo de las culturas, de Clotaire Rapal, narrado por Óscar López Ávila. El verbo de las culturas. Clotaire Rapal. Descubre cuál es tu verbo. Y el verbo se hizo carne. Epístola a los Hebreos, Evangelio de San Juan. El verbo ilumina la inteligencia del hombre. P. Jacques Bombardier, C.O. El verbo es creador y organizador del cosmos. Esprit et Vie, número 116. Siempre he preferido la mitología a la historia, pues la historia está hecha de verdades que, después de un tiempo, se convierten en mentiras, mientras que la mitología está hecha de mentiras que, con el tiempo, se vuelven verdades. Jean Cocteau. No hay hombre que pueda tener ventaja en su lucha contra el espíritu de su época o su nación. Por poderoso que sea, se le dificultará que sus contemporáneos compartan sentimientos o ideas que corran en contra de la suma general de sus esperanzas y de sus deseos. Alexis de Tocqueville. La democracia en América. Introducción. Amo los estereotipos. ¿Por qué? En primer lugar, porque no son políticamente correctos. En segundo lugar, porque sobreviven a la corrección política. Por último, porque la mayor parte del tiempo son verdaderos. En cada cultura existe un verbo que funciona como la llave para abrir la puerta hacia el inconsciente colectivo. El verbo es como una llave que nos da entrada a una comprensión más profunda del por qué en ciertas culturas las personas actúan y reaccionan como lo hacen. El verbo va más allá de los clichés y los estereotipos. De hecho, explica el origen de esos clichés y estereotipos al decodificar las fuerzas en tensión en el inconsciente colectivo de esa cultura. Por supuesto, conozco algunos franceses que no son groseros, aunque debo decir que no son demasiados, y algunos italianos que no hacen trampa, aunque son raros, y algunos estadounidenses que no son ruidosos ni padecen sobrepeso. Normalmente se trata de inmigrantes que acaban de llegar. Es ridículo afirmar que todos son iguales, pero es razonable decir que la mayoría de los franceses se ha puesto en huelga o que la mayoría de los italianos disfruta de la pasta y los expresos, así como que muchos estadounidenses no saben la diferencia entre Suiza y Suecia. Así que disfrutemos de los estereotipos por lo que son. Nos hacen reír y sabemos que guardan algo de verdad, aunque, claro, no aplican para nosotros. Cuando era niño y estuve encerrado en un internado en Francia, pedí un deseo. Quería viajar, quería ver el mundo. A los 16 años descubrí Venecia, a los 17 a Escandinavia, a los 18 fui a trabajar a un kibutz en Israel. También gané un concurso para viajar a Japón. Tiempo después, manejé en mi pequeño auto un Citroën Deux Chevaux de París a Benarés, cruzando por Yugoslavia, Grecia, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán y la India. A los 25, fui nombrado agregado cultural de la Embajada de Francia en Nicaragua. Por supuesto, aproveché la oportunidad para visitar algunos países vecinos de Centroamérica y Sudamérica. En 1969, estudié a un grupo indígena de la región del Amazonas, en Brasil. Jugué polo en Argentina. Realicé investigaciones antropológicas sobre la tribu de los Lacandones y manejé hacia San Cristóbal de las Casas en Chiapas para conocer a Gertrude Blum, una renombrada antropóloga suiza quien había pasado medio siglo ahí. Desde entonces, mi trabajo me ha llevado a muchos sitios alrededor del mundo. Como antropólogo cultural he estudiado China, la India, Rusia, Australia, América y la mayor parte de Europa. He trabajado en Turquía, Irán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Cada vez que viajo a algún lugar, busco el verbo, la llave hacia su cultura, la clave para abrir el cofre del tesoro del inconsciente colectivo. Algunas cosas me toma años de investigación antes de que el verbo se haga evidente. A veces, el momento eureka ocurre de forma casi instantánea. Una vez que descubro el verbo, puedo comenzar la verificación. Primero escudriño las artes, las novelas, el teatro o la poesía de esa cultura, que debe ser una expresión del verbo. Después, tomo en cuenta a los filósofos de esa cultura, quienes me ofrecen nuevas perspectivas sobre mi hipótesis. Finalmente, he tenido la suerte de trabajar en más de la mitad de las compañías del Fortune 100 del mundo, ayudándoles a vender sus productos alrededor del globo. Desde Boeing hasta P&G, pasando por Kellogg,
Sample complete. Ready to continue?